Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. El tema del día de hoy le he titulado El deber ser y el deber hacer. El deber ser y el deber hacer. Hace tiempo yo me estaba preguntando, ¿por qué batallamos tanto los cristianos para compartir de Cristo? ¿Por qué batallamos tanto para testificar de Cristo los cristianos? Porque encontramos afuera a muchas personas que están padeciendo depresión, que están padeciendo escasez, que tienen problemas matrimoniales, que tienen problemas familiares, que tienen problemas de diversa clase y de diversa índole. Conocemos seguramente a personas que están experimentando una soledad tremenda, un vacío en sus vidas, una falta de propósito, y no vienen al Señor. Es decir, yo creo que se está cumpliendo en ese tiempo lo que el Señor Jesucristo en algún momento dijo a los discípulos: los campos están listos para la siega. Pero también se cumple la palabra que el Señor mismo dijo, que el Señor está buscando obreros para su mies y que tenemos que orar para que el Señor envíe obreros a su mies, porque aunque los campos están listos, imagínense, en Estados Unidos la mayoría de los que recogen las cosechas en Estados Unidos son trabajadores migrantes que les pagan muy poco salario. Un trabajador con papeles en Estados Unidos no trabajaría de sol a sol, literalmente, recogiendo las cosechas que se siembran allá por la paga que les están dando. Así que mucho del trabajo de la gente migrante que hace allá es un trabajo arduo y es de levantar las cosechas. Pero imagínense que no hubiera personal suficiente para recoger todas las cosechas que se tienen allá en Estados Unidos. ¿Qué pasaría con los campos, hermanos? Simplemente ese alimento que está allí se pudriría, se echaría a perder, se caería de los árboles y habría escasez de los alimentos, y al mismo tiempo habría un aumento en el costo de los alimentos, porque habría al mismo tiempo escasez. Bueno, imagínense que el campo está listo, la cosecha ya está lista. Hay personas que nada más están con el deseo de que usted y yo les invitemos a venir a la iglesia, les invitemos a conocer de Cristo, y solamente falta que usted y yo lo hagamos. Yo estoy seguro que entre nosotros que estamos aquí, tal vez nos encontramos personas que anhelábamos que alguien nos invitara a la iglesia. Así es. O que incluso nos autoinvitamos. ¿Cuándo me invitas? Y si usted pone atención alrededor de usted, encontrará que hay más personas de las que usted cree que tal vez requieran que usted les haga esta invitación. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué le falta a la iglesia para hacerlo? ¿Qué nos falta para hacerlo, hermanos? Tal vez nos falta un curso para evangelizar, porque no sabemos cómo hacerle. Yo lo he pensado y lo he meditado. Que por cierto, pusimos hace algunos meses un curso de evangelismo explosivo y no vino nadie. Así que yo supongo que no vino nadie porque no hace falta. Así que descarté esa posibilidad desde ese momento. Dije, no, pues todos saben evangelizar. Tal vez nos falta animar a otros hermanos para que lo hagan, para que evangelicen. Amor, ándale, compártele. A lo mejor, si ya sabes cómo, tienes el método, tienes el modelo, pues nada más nos falta un empujoncito. Pero el empuje lo hemos estado tratando de hacer y no hay el resultado que queremos. A la fuerza, no sé. Y meditando en esto, hermanos, Dios me trajo a mi corazón la experiencia de un hombre en los años de 1738, la experiencia que tuvo un hombre en 1738 llamado John Wesley, Juan Wesley le decimos nosotros.
Este hombre desde pequeño fue enseñado por su mamá, Susana Wesley. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sus devocionales familiares todos los días? Les recomiendo que lo hagamos. Desde chiquito, Juan Wesley, en su devocional familiar impartido por su mamá, Susana Wesley, le enseñaba a él y a todos sus demás hermanos acerca de Dios, acerca de la oración, acerca de quién es Dios. Le contaban historias. Usted no se imagina lo receptivo que son nuestros hijos cuando les contamos durante la noche les contamos las historias, hermanos. Con mi hija nosotros tenemos la experiencia de que a veces ya es demasiado noche, se nos hace muy noche en una visita o en pendientes que tenemos que hacer, y le decimos a mi hija, esta noche no te vamos a contar ninguna historia, nada más vamos a orar y vamos a dormir. Y si viera que nos llora porque no le contamos una historia. Y son receptivísimos. Bueno, pues Juan Wesley tenía esta experiencia. Su mamá le contaba historias todas las noches acerca de Dios. Le enseñaba las escrituras. Cuando John Wesley era ya un joven y estaba en la preparatoria y en la universidad, decidió formar un grupo de otros jóvenes que también creían en Jesucristo para reunirse, para orar, para meditar en la escritura y para ayunar. Usted imagínese a jovencitos que por iniciativa propia se junten para orar, para ayunar y para leer las escrituras dentro del contexto de la juventud que vivimos ahora. Y como dicen los chavos, los jóvenes, todos los demás les echaban carrilla. Les decían de una manera despectiva el club de los santos. Es decir, trasladando a nuestros días, los aleluyas. Mira, ahí andan los aleluyas. Dice que muy espirituales, teniendo sus reuniones. Imagínense que todos se iban al recreo y ellos se quedaban ahí para meditar. Todos estaban jugando ahí en las canchas de básquetbol y ellos se iban, Juan Wesley junto con sus amigos, se iban a un arbolito y ahí debajo de un arbolito se ponían a orar. Imagínense lo que esto representa. Años más tarde decidió servir al Señor, decidió estudiar para ser ministro y se ordenó como pastor, como sacerdote de la iglesia anglicana, y vino al continente americano para predicarle. Él se dio cuenta que en América había indios nativos, gente de las tribus que habitaban en esta área del norte del continente americano, que no conocían del evangelio, y él decidió cruzar de un continente a otro, cruzar de un océano a otro sin aviones. Claro, lo hizo a través de un barco, pero no teníamos la tecnología, en aquel tiempo no teníamos la tecnología que tenemos ahora, con tal de predicar a los indios. Total que, para no hacerles muy largo el cuento, se regresa a Inglaterra frustradísimo porque no había tenido éxito en lo que había emprendido. Frustrado, enojado, vacío, hueco, aún a pesar de que desde pequeño él conocía las escrituras, se regresó vacío a Inglaterra, hasta que finalmente se decidió a ir a un lugar, a una pequeña reunión que había en una casa, vamos a llamarle una célula, en una pequeña reunión de un grupo de hermanos. Decidió entrar a ese grupo. Allí en ese momento él tuvo una experiencia tremenda con el Señor. Antes de ello, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué le habrá faltado a Juan Wesley? Conocimiento. Desde pequeño conocía las escrituras. Antes de tener esta experiencia personal con Jesucristo, ¿qué le habrá faltado a este hombre? Conocimiento no creo.
Desde chiquito sabía las escrituras y además había estudiado en un seminario teológico. No creo que conocimiento le haya faltado. Tal vez le faltaba ánimo. Oiga, no cualquiera viaja de un continente a otro para predicar de Cristo. O sea que ánimo tenía de sobra. Pero el hecho es que no había fruto de su labor. Hasta esa noche que se reunió con ese grupo de hermanos, él experimentó, él tuvo una experiencia personal con el Señor. Hace 2 semanas estaba predicando con los muchachos en una concentración de jóvenes de las diversas iglesias metodistas del distrito en Piedras Negras. Y yo le decía a los muchachos, les ponía como ejemplo, porque había varios allí que tenían camisetas de sus equipos. Yo necesito comprarme una camiseta del Santos, ¿verdad? Ahorita que está en primer lugar de la tabla, y la puedo sacar, la puedo presumir, porque quién sabe cuándo la vuelvo a hacer. Y había varios muchachos que tenían varias playeras, unos de Tigres, otros de Rayados, otros del América, otros de Chivas, así. Y en las pláticas con los muchachos yo los estaba escuchando defender a su equipo a capa y espada, hermanos. Y uno del Monterrey le echaba carrilla y le decía: no, tus Tigres no sirven para nada y perdieron esto y perdieron el otro. Y decía: sí, pero mis Tigres son los campeones. Y defendiendo a su equipo como no tienen ustedes una idea. Y yo decía, me preguntaba a mí mismo en esa noche, si así defendiéramos los cristianos el evangelio, otra cosa sería, hermanos. Si así defendiéramos los cristianos al equipo al que usted y yo pertenecemos, otra cosa estaríamos hablando, otra canción estaríamos cantando. ¿A qué equipo pertenece usted y pertenezco yo? Y no es al Santos. Al equipo que pertenecemos es al equipo del reino de los cielos, hermanos. Y nada más y nada menos que nuestro entrenador es nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué mejor equipo podría usted y yo aspirar? ¿Qué mejor playera usted y yo nos pondríamos poner que esta? A partir de que Juan Wesley tuvo esta experiencia con el Señor, hermanos, ya no tuvo problemas para compartir de Cristo. Ya no tuvo absolutamente ningún problema para compartir de Jesucristo. Apenas compartía de Jesucristo y otras personas eran salvadas. Y otras personas entregaban su corazón y su vida al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a este hombre llamado Juan Wesley? ¿Qué es lo que le faltaba? Tener su propia experiencia, vivir su propia experiencia. ¿Saben qué es lo que más nos hace falta a la iglesia, hermanos? El método está bien, pero antes del método, lo que más hace falta a la iglesia del Señor es vivir su propia experiencia. ¿Cómo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a testificar de lo que no estamos viviendo? ¿Qué les vamos a decir? ¿De qué les vamos a compartir? Le faltaba a John Wesley primero ser. Vámonos al Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 4, versículos de 28 al 30. Juan 4, del 28 al 30. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje. Perdón. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad
y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hasta ahí. Entonces la gente salió de la ciudad y vinieron a Cristo. La historia que estamos viendo, hermanos, es la historia de la mujer samaritana. Una mujer que había experimentado alrededor de entre 4 y 5 divorcios y que actualmente vivía en unión libre. Una mujer que pertenecía a un pueblo al que los judíos rechazaban. Una mujer que tenía que ir a recoger el agua al pozo de agua fuera de la ciudad. ¿Saben a cuánta distancia estaba más o menos el pozo de agua fuera de la ciudad? Según los estudiosos dicen que aproximadamente cerca de 1 kilómetro, alrededor de 800 metros, estaba el pozo fuera de la ciudad. ¿Y sabe qué hora era? Imagínese que usted sale con una tina de agua, llena de agua, alrededor de unos 800 metros, casi 1 kilómetro, a las 12 o 1 del día, en pleno calorzón de Acuña. ¿Qué anda haciendo una mujer a las 12, 1 de la tarde, en pleno solazo, en un desierto? Seguramente el lugar donde estaba la mujer era más caliente que Acuña. A cargar agua. ¿Sabe qué? Yo creo que esa mujer no se quería topar con nadie para que no le dijeran nada. Porque seguramente todos los del pueblo ya sabían la reputación de esta mujer. Hay un dicho popular que dice: pueblo chico, chisme grande. Y no me refiero a Acuña. Aquí no pasa eso. Pero esta mujer, hermanos, no tenía en cuenta que ese día se topó con Jesucristo. Tuvo un encuentro personal con el Señor. Todas las excusas y todos los pretextos que esta mujer había puesto a Jesús, todas fueron vencidas por nuestro Señor, a llegar al punto de que ella creyó y le entregó su vida al Señor. ¿Qué pasó con esta mujer una vez que le entregó su vida al Señor? ¿Qué pasó con su vida de esta mujer? Una vez que esta mujer entregó su vida al Señor, ya no tuvo problemas para testificar de Cristo. Se regresó al pueblo. Es más, dice la Escritura que dejó el cántaro de agua allí, se le olvidó. O a lo mejor no se le olvidó, pero encontró algo mucho mejor que hacer. Dejó su cántaro. Yo también pienso para correr más rápido a decirle a regresarse a la gente. Imagínense una persona corriendo con un cántaro durante 1 kilómetro, pues lleno de agua, es difícil. Dejó su cántaro allí, se fue inmediatamente a la ciudad, a ese pueblito, y estuvo a las 12, 1 de la tarde, de puerta en puerta, diciéndole a la gente. Yo creo que la gente no estaba en la plaza en ese momento, honestamente. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la plaza a las 12 de mediodía o a la 1 de la tarde? A la Macro, a disfrutar un camino ahí bien padre. Pues a nadie. Yo creo que esta mujer fue tal su experiencia que tuvo con Cristo, fue de tal magnitud que avanzó, caminó durante ese desierto, durante una gran distancia, y estuvo de puerta en puerta, de puerta en puerta, de puerta en puerta con la gente, diciéndole: oigan, ¿qué creen que acabo de encontrar? Acabo de encontrar un hombre que es profeta y a mí se me hace que es el Cristo. Bueno, yo no sé de qué manera lo haya dicho esta mujer, pero todo el pueblo le creyó. Todo el pueblo que sabía la reputación que tenía esta mujer, dice la Escritura que salió
a ver y a conocer de Jesús. Esta mujer, al momento de conocer de Jesús, no se fue a un seminario de capacitación para que le dijeran el A, B, C, D y E del evangelismo. Esta mujer ni siquiera Jesús le dijo, ándale, ve con todo el pueblo y diles que aquí estoy. Ni siquiera necesitó un empujón de Jesús. Diles que vengan y que salgan, convéncelos, ándale, anímate. Por su propia iniciativa, esta mujer fue, compartió de casa en casa y la gente del pueblo salió a conocer de Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta mujer tuvo una experiencia personal con el Señor. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. No hablo nada más de recibir a Jesús en tu vida, hermano. Porque la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero necesitamos tener todavía más firme esta experiencia con el Señor para poder salir y para poder compartir. Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer? Primero tuvo que experimentar, tener esta experiencia personal con el Señor para poder ir. Una vez que tenemos esta experiencia personal con el Señor, ¿ahora qué sigue, hermanos? El deber. Acuérdense que el mensaje el título de este mensaje es el deber ser y el deber hacer. Una vez que tenemos esa experiencia con Cristo, lo que sigue es hacer. ¿Ok, mijito? Ya tuvo esa experiencia con Cristo, ándele, levántese y sírvele al Señor. Ándele, levántese y comparte de Cristo. No se me quede allí. Imagínese, hermano, que usted tiene un negocio y está buscando una persona para que administre su negocio. ¿Usted sería capaz de poner a una persona para que administre su negocio que primero no haya mostrado su fidelidad y su constancia? Yo no. ¿Usted pondría a una persona inconstante para que administre su negocio? Yo no. ¿Usted dejaría que a su casa llegara una persona que le ayudara a asear su casa que tuviera dudosa reputación? Yo no. En la iglesia del Señor, hermanos, me sorprende a veces en la iglesia del Señor que con tal de que hagan algo, no importa el contexto y de dónde vienen, primero esas personas tienen que ser probadas. Su carácter, su fidelidad, su constancia. ¿Estamos aquí, iglesia? En 1 Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 16, pero vamos a abrirlo en específico del versículo 12 al versículo 13. 1 Timoteo 1, 12 y 13. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera: ninguno te tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le quiero preguntar una cosa, hermanos. ¿Ustedes les gustaría tener aquí en la iglesia un pastor que no picha ni cacha, que tiene mal testimonio y que es inconstante en su fe? ¿Sí les gustaría? Digo, para hablar con el obispo, que el próximo pastor que venga sea de los así de la mitad para abajo. Por supuesto que no. Hermanos de la iglesia, ¿les gustaría que en la iglesia hubiera un líder de alguno de los ministerios que fuera inconstante, que tuviera poca fe? Por supuesto que no. Volviendo a la mujer samaritana, hermanos, ella primero tuvo que tener su propia experiencia.
Y esa experiencia que tuvo le sirvió para después compartir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, encontramos a un hombre religioso, y con esto termino, un hombre religioso que se acerca a Jesús de noche, llamado Nicodemo. Era un hombre principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces Jesús le responde en el versículo 3: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Este hombre religioso, de veras que tenía la intención de conocer más a Jesús. Y Jesús le tiene que decir a él: ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres ver cosas diferentes en tu vida, Nicodemo? Por eso Nicodemo fue a buscarlo. Porque aunque era un hombre religioso, se encontraba vacío en su vida. Y Jesús le dice: ¿quieres ver algo diferente en ti? Tienes que nacer de nuevo. Y no estaba hablando de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano y hermana, ¿quieres que tu vida sea cambiada? Necesitamos esa experiencia con Jesucristo. Necesitamos primero tener esa propia experiencia personal. ¿Quieres que cambie tu matrimonio? ¿Quieres que cambie tu familia? Necesitamos tener esa experiencia personal con Cristo. Porque a veces estamos diciendo: ay, no, es que mi esposo necesita su experiencia personal con el Señor, yo no. Y el esposo dice: no, mi esposa necesita tener un encuentro con el Señor, que el Señor la toque, la revuelque. Y tú y yo necesitamos primero tener esta experiencia personal con el Señor. ¿Estamos aquí? Necesitas que cambie tu situación financiera, necesitas que cambie tu situación en el trabajo, necesitas que cambie tu vida y a tu alrededor. Primero necesitamos tener, hermanos amados, nuestra propia experiencia con Dios. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan Wesley era un hombre enseñado, adoctrinado, pero le faltaba tener esta experiencia para poder hacerlo. Tal vez aquí, hermano, en tu vida tú has sido enseñado, tú has sido adoctrinado, pero necesitas tener esta experiencia. A lo mejor tú desde pequeño sabes las Escrituras, pero necesitas tener esta experiencia. Necesitamos vivir esta experiencia. Una de las aportaciones de la iglesia metodista en el mundo cristiano es justamente el énfasis en la experiencia personal con Dios y en la santidad escritural. Necesitamos tener nuestra propia experiencia. Hermano y hermana, necesitas tener tu propia experiencia todos los días allí en tu casa. ¿Estamos aquí? ¿Quieres que cambie la situación en tu casa? Tú solo, tú con Dios, necesitas tener tu propia experiencia personal todos los días allí en tu hogar. No tu experiencia espiritual cada domingo que vienes a la iglesia nada más. Tienes que tener tu experiencia personal con Dios. Imagínate que te encuentras un lugar muy bonito. Cuando salimos de vacaciones, cuando alguien de ustedes hace vacaciones, ya tiene la oportunidad de viajar, por ejemplo, a alguna playa, y te quedas en un hotel que te atendieron de maravilla,
que te atendieron de lujo en ese lugar, en una playa bien limpia, ahí tienes mucha atención. Cuando regresas de ese lugar, hermanos, ¿qué le cuentas a tus amigos? No recomiendas ese lugar. Te recomiendo que vayas a ese lugar. Me atendieron de maravilla, nos atendieron como reyes, la pasamos de lujo. Te recomiendo que vayas a este lugar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué puedes hablar así de ese lugar al que fuiste? Porque tuviste tu experiencia allí. Nadie te lo contó. Tú mismo lo experimentaste, tú mismo lo viviste, y de lo que viviste lo estás contando a los demás. Eso, similar es lo que sucede a la iglesia cristiana cuando tiene su propia experiencia con Cristo. Compartes de la experiencia que has vivido en el Señor. ¿Qué experiencia has vivido en el Señor? ¿Qué experiencia tienes en el Señor? Si tu experiencia ha llegado al punto de, ay, es que es bien bonito eso de ir a la iglesia. No, hermano, no, tienes una muy mala experiencia todavía. ¿Qué experiencia has tenido tú en el Señor? ¿Qué es lo que has experimentado con Él? Fíjese que cuando iba Abraham caminando en el Antiguo Testamento, y de pronto Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, y él estuvo dispuesto a hacerlo, y a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le mostró un cordero para que en vez de que sacrificara a su hijo, sacrificara a ese cordero. Abraham, con esa experiencia, conoció a Dios como el Dios que provee. Y luego el pueblo de Israel, cuando iba a la guerra, y ellos eran pequeños en número y se iban a enfrentar a un ejército grandísimo en número y preparado en batalla, y Dios les daba esa gran victoria al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, conocieron a Dios como Jehová de los ejércitos. Y luego cuando el pueblo de Israel cuando el pueblo de Dios no encontraba qué comer en medio del desierto, y Dios hizo que del desierto brotara de la peña agua, y que lloviera y que les cayera maná del cielo cada día afuera de su tienda de campaña donde vivían, conocieron a Jehová como Jehová Jireh. Cada experiencia que tú y yo tengamos con Cristo es una experiencia donde vamos conociendo a Dios más profundamente, y esa experiencia la vamos a compartir. ¿Qué experiencia has tenido con el Señor? ¿Qué experiencia has vivido, has experimentado? Tal vez en tu vida hubo un milagro de sanidad, entonces puedes decir, Jehová es mi sanador, y esto te lo comparto. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas económicos en algún momento de su vida, y entonces encontraron de una manera asombrosa y milagrosa como Dios proveyó? Y entonces puedes testificar, Jehová es mi proveedor. ¿Por qué? Porque ya lo viví, porque ya lo experimenté. Pero si no lo experimento, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Cómo voy a compartir de mi gozo en Cristo si yo mismo no he experimentado ese gozo en Cristo? ¿Cómo voy a compartir la paz que puedo obtener en Cristo si yo mismo no he experimentado la paz de Cristo? Entonces, ¿qué tengo que hacer como iglesia? ¿Qué tengo que hacer como cristiano? Vivir todos los días esa experiencia con mi Señor. Amén, iglesia. Yo te invito a que te pongas en pie en esta hora, y yo te hago un reto, hermano, un reto, hermana. Vive tu propia experiencia con Cristo. Yo te hago un reto en esta hora. Vive tu propia experiencia con Jesucristo. Un hombre dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué?
Porque fue tal su experiencia, fue tal el impacto que tuvo su trato con Dios, que Él así lo manifestó. Yo te reto en esta hora, iglesia, a que vivas tu propia experiencia personal con el Señor. Y vas a conocer a Dios de manera que a lo mejor hasta este momento no lo habías conocido. Lo vas a experimentar de una manera muy diferente a como lo has experimentado. Y entonces va a ser difícil que cierres tus labios para hablar lo que tú mismo estás experimentando, lo que tú mismo estás viviendo. Vamos a orar al Señor. Si alguien me puede acompañar con la guitarra o con el teclado, por favor. Señor, yo quiero experimentar, yo quiero tener mi propia experiencia personal contigo. Y yo te invito, hermano, a que pases al altar si tú quieres hacerlo, estás en libertad de poder hacerlo. Si tú quieres pasar al altar, puedes hacerlo, porque el altar está abierto. Yo quiero tener mi propia experiencia personal contigo, Señor. Yo no quiero ser de los que me cuentan, de los que alguien me contó. Yo quiero ser de los que experimentan tu presencia, tu poder en mi vida, restaurando mi vida, restaurando mi matrimonio, restaurando mis finanzas, restaurando mis sueños, restaurando mis anhelos, restaurando mi esperanza, restaurando mi fe. Señor, yo quiero vivir esta experiencia. Ya no quiero nada más que me lo cuenten. Quiero vivirla. Quiero experimentarla contigo a cada momento, a cada instante, Señor, para poder entonces, sí, ir con otros y hablar de las maravillas que tú has hecho con mi vida. Si alguno de los que está aquí presentes en esta mañana, esta tarde, aún no le has entregado, aún no has tenido esa experiencia propia con Jesucristo, si alguno de los que está aquí en esta tarde aún no ha tenido esa experiencia personal que tuvo este hombre llamado Juan Wesley, que tuvo la mujer samaritana, que tuvo ese hombre fariseo llamado Nicodemo, si tú no has tenido todavía esa experiencia personal con Jesucristo, yo te invito, hermano, así como estamos, por favor, ayúdame levantando tu mano para guiarte en una oración. No tengas temor. Quiero ayudarte, quiero guiarte en esta oración para que tengas esta experiencia personal tú con el Señor. Señor Jesucristo, repite después de mí: Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Yo reconozco que tú eres el Salvador, que tú eres mi Redentor, y que el vacío que tengo en mi alma solamente puede ser llenado por tu presencia. Te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Ven a mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cada uno de los que están orando, hermanos, por favor sigan orando al Señor, sigan pidiéndole al Señor: Señor, quiero tener esta experiencia contigo. Si ya te conocí de cierto modo, yo quiero conocerte todavía más profundamente. Quiero conocerte más, Señor, de una manera más profunda, más entera, más completa. Quiero conocerte, Señor, de una manera plena dentro de mi vida personal, dentro de mi matrimonio, dentro de mi vida familiar, dentro de mi vida financiera, dentro de mi vida laboral, dentro de mi vida como estudiante. Señor, quiero, Señor, experimentar tu presencia. Quiero, Señor, que me lleves a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de tu presencia, Señor, como nunca antes lo he experimentado, como nunca antes lo he vivido, Señor. Más, Señor, quiero vivir más, quiero experimentar más de ti, Señor.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, Padre Santo, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.